Gracia y paz a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que ahora mismo están conectados al internet, desde acá, desde Quito, Ecuador. Les decimos bienvenidos y esperamos que este tiempo sea un tiempo en el cual usted pueda aprender y recibir una medida más de Cristo el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora. Permite que tu Santo Espíritu, el Maestro por excelencia, pueda enseñarnos, guiarnos, mostrarnos la verdad, la cual es Jesucristo el Señor. Y que cada uno de nosotros podamos comprender, entender y poner en práctica, Señor, lo que el Espíritu Santo de Dios está hablando hoy en estos tiempos a la iglesia. Sabemos que somos una generación la cual tú estás edificando, una generación que sabe, que entiende la razón por la cual está aquí en la tierra. Y sabe, Señor, por el Espíritu, que esta iglesia, cuerpo de Cristo, es consciente de los tiempos en los cuales estamos viviendo, es consciente de la razón por la cual existimos, es consciente porque es entendida de los tiempos en los cuales nos ha tocado ser parte, colaborar contigo, Señor, en la edificación de tu cuerpo. Y es consciente, Señor, en que va a traer a escena a la vida del hombre, varón o mujer, a la escena a Dios, para que Dios obre en este tiempo, en esta nación, en la nación de la tierra. Te damos muchísimas gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo y serás haciendo en medio nuestro. Te bendecimos y te adoramos por siempre. Amén y amén. Bienvenido a todos y todos los hermanos acá a este lugar. También que estamos en vivo y esperamos que usted sea parte también de lo que Dios está haciendo. Estamos hablando de que la iglesia es la nación de Dios, como dice el apóstol Pablo. Somos una nación de Dios, escogida por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y estamos hablando de que la palabra consciente también dice que usa varios verbos que significa también saber. La nación consciente es una nación que sabe. Que conoce. Que sabe una persona consciente. Dice el diccionario que sabe para comportarse con conocimiento de lo que hace y sus posibles resultados. Así lo define el diccionario. Se le llama consciente a una persona que sabe lo que está haciendo y que produce ciertos resultados o consecuencias. Recuerde que la iglesia del primer siglo se reunía, número uno, para aprender y poner en práctica las enseñanzas apostólicas. Eso habla en Hechos capítulo 2, versículo 42. Por eso era una iglesia que, dice la Biblia, trastornaba el mundo,
Número 2, dice que se reunían para participar de la comunión. Esto quiere decir que cada uno de los creyentes era uno con el Señor. El ser uno con el Señor hace posible que estemos en esa comunión. No hay comunión, escuche bien, aunque puede ser una familia linda, que pueden ir los domingos a las reuniones, pero si no es uno con el Señor, no puede ser uno con los hermanos, con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Y esto es tan importante entender. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, el que se une al Señor, uno es con Él. ¿En dónde nos encontramos la familia, la iglesia del Señor? En Cristo. Si somos uno en Cristo, entonces somos uno con los hermanos. Recuerde que en la Biblia no hay la palabra unidad. En la Biblia hay la palabra uno o la unicidad. No existe la palabra unidad. Para muchos del mundo piensa que somos uno cuando estamos unidos, cuando nos reunimos todos juntos, nos sentamos a la mesa todos juntos y pensamos que ahí existe la unidad. Pero sabemos que podemos estar sentados y cada uno piensa diferente al otro. Entonces no existe unidad. La unidad únicamente existe cuando somos uno con el Señor. Ahí es donde nos encontramos. Número 3, dice que participaban del pan. Es decir, cada vez que se reunían, la iglesia del Señor, participaban de la comida. Y número 4, participaban de la oración. Al final estaremos hablando un poco de la oración y nos quedaremos para hablar de la oración acá en los que estamos presentes. Entonces, cuando la iglesia hacía estas 4 cosas, Dios se encargaba de añadir, dice, cada día los que habían de ser salvos. Es decir, que las estrategias humanas quedaban a un lado, se anulaban. Era Dios quien se encargaba de añadir a la iglesia los que debían de ser salvos. Nosotros somos colaboradores juntamente con Cristo. Dice Mateo capítulo 16 en el original que el Señor es quien edifica, dijo Jesús, yo edificaré mi iglesia. Y la iglesia no es la iglesia católica, no es la iglesia evangélica, no es la iglesia mormona o cualquier religión que exista o tú conozcas en el mundo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, también conocida como casa de Dios, familia de Dios, edificio de Dios, y el cuerpo de Cristo está conformado por los miembros, cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, en el original dice, yo edificaré mi iglesia con los hijos míos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todos aquellos que hemos conocido a Cristo el Señor. Todos los hijos de Dios, no solamente
los pastores, apóstoles, profetas, sino todos aquellos que hemos conocido al Señor. Juntamente con Él edificamos la iglesia, colaboramos con Él, como dice el apóstol, colaboradores, somos colaboradores con el Señor. Entonces la iglesia, al practicar estas 4 cosas, era Dios quien se encargaba de vivir los que debían ser establecidos. Era Dios quien hacía milagros y prodigios a través de los hijos de Dios, en este caso a través de los apóstoles y profetas. Y hoy en día Dios hace milagros todo el tiempo a través de su iglesia. Así que donde quiera que esté su iglesia, los que están alrededor nuestro son bendecidos por causa de la iglesia. Porque nosotros no necesitamos tener una reunión para sanar, para restaurar, para hacer sanidades, sino donde quiera nos encontremos. Porque la vida que portamos, que es Cristo, hace posible que tú y yo podamos actuar con el poder de Dios, ya que el poder de Dios actúa en nosotros, que es Cristo mismo el Señor. Era Dios quien se encargaba de las finanzas. Dice que no faltaba absolutamente nada a la iglesia, al cuerpo de Cristo, al cuerpo del Señor. Si miramos Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 2 en adelante, era Dios quien se encargaba. Dios, aparte de que la iglesia hacía estas 4 cosas, ponía favor de Dios, venía el favor de Dios con los de adentro y afuera de la iglesia. Es decir, era Dios quien ponía el favor con los que no conocían al Señor. Entonces, es una manera como Dios venía a la iglesia y obraba en medio de la iglesia a favor de la nación. Y esto es importante que nosotros entendamos. Cuando la iglesia practica estas 4 cosas, entonces Dios viene a escena. Dios viene a la vida de la iglesia y por ende a la vida de la nación. Tenemos que ser conscientes. Me llama la atención porque hay una palabra aquí que es espiritual en la Biblia y dice que una persona consciente está obrando en contra o a favor de su voluntad. Y esa palabra obrar está en el diccionario. Dice que percibe el mundo exterior y no ha perdido el conocimiento. Como dicen los médicos, cuando el médico me dice, por ejemplo, mirando los resultados de un examen cualquiera, dice, me preocupa frente a los resultados que veo, que usted aún no está consciente de lo que tiene. Me preocupa porque usted aún no está consciente de lo que tiene. Por lo tanto, cuando hablamos de una nación de Dios, que es una nación, o debe ser una nación consciente, hablamos que la conciencia de esa nación es la que opera en cada uno de sus miembros, que somos cada uno de nosotros. Entonces, esa conciencia que debe existir en cada uno de nosotros o en cada uno de sus ciudadanos, y que el Evangelio viene para hacernos conscientes. Y hemos visto que el Evangelio no es sino
Cristo mismo. Porque el Evangelio es la buena noticia. Y la buena noticia es la que nunca se termina de dar, y la buena noticia es Cristo. Y los apóstoles aprendían, o enseñaban, solamente de Cristo. Entonces la iglesia aprendía y recibía las enseñanzas de Cristo. Entonces el Evangelio viene a hacernos conscientes. Es decir, Cristo viene a hacernos conscientes, no inconscientes. Entonces, que sepamos la diferencia entre ser conscientes y ser inconscientes. Hay mucha gente que vive inconscientes de la realidad. Entonces, conscientes según la vida y persona de Cristo. Recuerda que Cristo es el único que viene a hacernos conscientes. Entonces tenemos que conocer la vida de Cristo, que opera en cada uno de sus hijos. Entonces, si el Evangelio está produciendo personas conscientes desde la naturaleza de Dios, saber significa consciente, que está aún a nivel de conciencia en cada uno de sus miembros. Entonces, nosotros, cuando leemos los días que vivimos, porque hay que leer los días que vivimos, hay que ser conscientes del tiempo en el cual estamos viviendo, creo que nosotros no estamos totalmente conscientes del escenario que nos ha tocado vivir como generación. Y esto es una declaración que nos causa mucha tristeza. Saber que la iglesia no está consciente del escenario que nos ha tocado o que nos toca vivir hoy en día. Y que como generación estamos tan lejos. La oración entonces que hoy nosotros sabemos no es para pedir cosas que nos beneficien. De manera personal. Es decir, que muchas veces las personas utilizan la oración para beneficiarse personalmente. Por ejemplo, que Dios nos sane personalmente, que Dios nos bendiga personalmente o en forma familiar. Pero cuando nosotros hablamos de forma familiar, estamos refiriéndonos a nuestra generación biológica. Y no como el Señor define quién es la familia de Dios. El Señor definió quién es la familia de Dios, quién es la verdadera familia, y no es su familia, la suya. Jesús, ¿recuerdan ustedes cuando María y sus hermanos de Jesús vinieron a buscarle mientras él estaba enseñando en la sinagoga? Le dijeron: Jesús,
tu madre y tus hermanos están afuera, te vienen a buscar. Y Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Entonces el Señor viene a definir quién es la familia de Dios. Y Jesús dice, ¿acaso no son mis hermanos, mi madre y mis hermanos, todos aquellos que hacen la voluntad de Dios? Ellos son mi verdadera familia. La verdadera familia del Señor es en la iglesia, todos aquellos que tienen a Cristo el Señor. Es decir, si no tienen a Cristo el Señor, si no conocen al Señor, no son parte de la familia de Dios, no son parte de la iglesia. Puede tener usted una familia numerosa, pero si no conocen al Señor, no pertenecen a la familia de Dios. Y esto usted debe de saberlo. Entonces la responsabilidad que existe en nosotros, la urgencia que hay en cada uno de nosotros, porque nuestros familiares biológicos también conozcan al Señor. Y van a conocer al Señor a través de ustedes, que conocen al Señor, que tienen la luz del Señor. Entonces, la oración fue diseñada por Dios para tener comunión entre el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Y quizá muchas personas se preguntan, ¿y dónde entramos nosotros? Bueno, si estamos en su Hijo, estamos en comunión. La oración significa poder estar en comunión todo el tiempo. Y esto lo permite el Señor únicamente en el nuevo pacto, en donde podemos estar en comunión todo el tiempo, las 24 horas, los 7 días a la semana, 24/7, todo el tiempo. Podemos tener esa intimidad con el Señor. Hablaremos al final un poco acá en casa de lo que estamos haciendo en estos tiempos. Entonces nosotros tenemos que vivir leyendo los días que vivimos. Y creo que vinimos como atrasados. Parece ser que se dio tan rápido todo esto, todo este cambio en el mundo. Hablamos, por ejemplo, de la pandemia, del COVID, y otra vez como nación estamos en pandemia, con otras enfermedades que vienen y que habrán. Hablamos de las cuarentenas, hablamos de las crisis económicas a nivel mundial, hablamos de las pestes, enfermedades, de las crisis globales. Y todo se dio tan rápido que la mayoría de las personas que habitamos el planeta Tierra nos dejó inconscientes. Es como cuando un boxeador está peleando en el ring y uno de los boxeadores le alcanza a dar un golpe, un trompón, y le manda a la lona. Y entonces el referee viene y comienza a contar. Así es como hemos quedado la iglesia, inconscientes. No somos conscientes. Y cada problema que atraviesa las personas es como que quedamos inconscientes. No sabemos qué hacer
no sabemos cómo actuar, no vemos bien la realidad, y podemos ver esto en una pelea de box. El referee comienza a contar 1, 2, empieza a mostrarle la mano a ver si es consciente. Y así es como la iglesia ha quedado, lamentablemente. Entonces, si el Evangelio no produce personas conscientes, no es Evangelio. Es decir, si las personas dicen no conocer a Cristo, pero no les hace ser conscientes, discúlpeme, no sé qué evangelio han escuchado o han recibido. A veces creemos que el evangelio se trata de conocer los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y que ahí están los evangelios. Pero el evangelio no son libros. El evangelio no es puro conocimiento. El evangelio es una persona. Y esa persona se llama Cristo el Señor. Y Él, esa persona, viene a hacernos conscientes de toda la realidad y de todo el mundo en el cual vivimos. Entonces yo digo, como que vinimos atrasados. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo resolvemos un problema? ¿Cómo resuelves tú un problema? Cualquiera sea, de salud, económico, familiar. Como el ejemplo que nos presenta el apóstol Pablo. Él dice, no peleo como golpeando al invisible. No peleo dando golpes en el aire. Es decir, Pablo dice, no le golpea al invisible. Es como que de pronto a ti te pegan un golpe en la cara y no ves absolutamente nada. Ahí sí ves estrellas. Es decir, no ves a nadie y no ves absolutamente nada. O sea, antes de la pelea, recuerden ustedes, cuando van a pelear dos boxeadores antes de la pelea, se enfrentan cara a cara y hablan palabras y cada uno es más bravo que el otro. Hacen muecas. Dicen, por ejemplo, te voy a matar en el primer segundo. Y es hasta cuando están en el ring. Y al segundo round le mete un golpe a alguno de los contrincantes y le deja a cabo. Entonces la pregunta es, ¿y dónde está aquel bravito? Aquel bravito quedó inconsciente. ¿Por qué? Porque el golpe certero hace que ese hombre pierda la conciencia. Así es como hemos visto en la vida de las congregaciones. Hay personas que en la oración se sienten muy valientes, comienzan a gritar, comienzan a vociferar, comienzan a alzar la voz, pero en la realidad, cuando están en la pelea, el enemigo da un golpe certero y hay que dar un caos. No saben cómo actuar, cómo reaccionar, cómo ver la vida. Perdieron la conciencia. Entonces, esa persona no sabe dónde está. Esa persona no sabe pararse. Esa persona no puede ver bien. ¿Por qué? Porque los ojos de esa persona están desorbitados. El apóstol Pablo dice que cuando venga el día malo, estemos bien parados.
bien firmes, que nos encuentren en todo tiempo, las 24 horas, los 7 días de la semana, en Cristo, no en crisis. ¿Cómo está, hermano? Usted ni sabe cómo está. Algunos dicen, estoy en la lona, estoy hecho pedazos, estoy mal. Es decir, ¿cómo nos encontramos cuando viene el día malo? ¿Cómo nos encontramos cuando viene la crisis, la adversidad? Y Jesús advirtió y dijo, en este mundo van a tener aflicciones. No si es que, sino que van a tener. Entonces, todo fue porque un golpe fue certero. Entonces, a veces la crisis viene a golpearnos donde menos esperamos. A veces viene la enfermedad, viene la crisis familiar, viene la crisis económica, viene todo tipo de crisis donde menos esperamos. Por eso la nación de Dios, la iglesia, tiene que vivir consciente de todas estas circunstancias. Claro, vendemos un evangelio en donde decimos a la gente, si usted viene a Cristo, todos sus problemas se terminarán, lo cual es mentira, no es verdad. Si usted viene a Cristo, todas sus enfermedades se van. Cierto, hablamos una verdad, pero a medias. Recuerde que una verdad a medias es una mentira. Toda verdad a medias es una mentira. Así que el apóstol Pablo decía esto, estad firmes, vestidos de toda la armadura de Dios, con la cual podáis resistir, vístase con toda la armadura de Dios. Es decir, que toda generación tiene que entrenarse a vivir. Tenemos que entrenarnos, no solamente conocer, sino que hay que entrenarnos. Usted tiene que entrenarse a vivir para que cuando el golpe, la crisis venga, no estemos respondiendo como muchas personas dicen, es que lo sentimos mucho. A mí me parecía, ni como estudié voy a responder, sino que estoy respondiendo por lo que me entrené, no por lo que estudié. Y esto es muy importante. Yo voy a responder no por el conocimiento que tenga, sino por el entrenamiento que yo tenga. Escuche bien, y esto es la clave. Yo puedo entrenarme, capacitarme, viendo cómo las personas hacen ejercicios físicos. Y puedo decir, si yo hago pesas, si yo hago bicicleta, si yo hago este otro, ya estoy preparado. Equivocado, ¿verdad? No podemos ni un metro, ya estamos cansados, ya no podemos hacer nada, fatigados. Tengo que entrenarme. Tengo que practicar yo mismo, tengo que subirme en la bicicleta y hacer los ejercicios, tengo que levantar yo mismo las pesas. Es la manera como me entreno, no por lo que yo veo ya a través de internet, ya a través del conocimiento que tenga haciendo tales cuales ejercicios, voy a estar viviendo sano, sino yo mismo tengo que entrenarme. Hemos aprendido mucho acerca de la oración, se ha escrito muchísimo acerca de la oración
Se han escrito libros acerca de la oración. Hay bibliotecas repletas acerca de la oración. Que si oramos es efectiva, pero no nos entrenamos. Entonces no sabemos en el momento de la práctica, no sabemos ni qué decir, ni cómo hacer. Y todo está registrado en la palabra de Dios. Eso vamos a hablar al final, porque tengo un anuncio muy importante para los hermanos. Entonces toda generación tiene que entrenarse a vivir, toda generación. Pablo le decía: por lo que yo me entrené y por lo que yo fui preparado, así mismo tienes que ser tú, Timoteo. Tienes que entrenarte y tienes que prepararte de tal manera que te presentes delante de Dios como obrero aprobado, preparado, entrenado, capacitado. No solamente que conoces, has estudiado, sino que te has entrenado, te has preparado. Por eso es que Pablo aconseja a Timoteo una y otra vez a que lea las Escrituras, dice la cual te pueden hacer no salvo, sino sabio. Esperamos que entendamos allí que la palabra sabio, lo cual Pablo le dice a Timoteo, a que lea las Escrituras, la cual te pueden hacer sabio. Sabio allí es preparado, entrenado. Que las Escrituras están escritas para que cuando el golpe venga, por eso sobre todo dice: tomad la espada, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando viene el golpe y decimos: ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no Dios me libró? ¿Y por qué me tiene que pasar todo a mí? Porque la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, al no estar enfrentada al Evangelio eterno, que es Cristo, el Evangelio eterno que es contundente, el Evangelio eterno que es eficaz, que debería de haber preparado a todas las generaciones. Han pasado 20 siglos, 21 siglos, y vemos generación tras generación no consciente. Entonces, no para que no nos enfermemos, ni para que nos pase o no nos pase nada en lo económico, ni para que a nosotros no nos pasen cosas malas, porque nos van a pasar cosas todo el tiempo, todo el tiempo. De hecho, que el apóstol Pablo profetizó que habría un día malo, para que cada persona que se atraviese a creer en el Evangelio permanezca firme en el Señor. Entonces, hermanos, el Evangelio debe de preparar a dos tipos de personas. El Evangelio debe preparar a los mártires y a personas pioneras. Que son cada uno de los que han creído en el Señor. Mártires y pioneros.
tipo de personas es lo que el Evangelio del Señor debe de preparar. Es decir, que cada creyente tiene que ser un creyente mártir, que debe de afrontar cualquier situación que se presente en la vida y aún estar dispuesto a morir por causa de Cristo. Y pionero es lo que vamos a ver la próxima reunión. Así que anhelamos y esperamos que usted pueda acompañarnos también. Recuerde que estamos hablando de que han pasado generación tras generación porque no han sido secuenciales. Y al no ser secuenciales, Jesús dice, ¿acaso la naturaleza misma no les enseña? ¿Por qué razón, por ejemplo, nosotros enviamos a nuestros niños día tras día, mes tras mes, año tras año a la escuela? Para que aprendan, son secuenciales. Si un niño deja de asistir una semana, un mes, perdió el año, porque ya perdió la secuencia. Y nosotros creemos, porque eso está configurado nuestra mente en este mundo, creemos que basta una reunión al mes, a la semana es suficiente. Por eso tenemos la clase de creyentes que tenemos y el mundo que tenemos, porque no somos secuenciales. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora que tú nos permites tener. Permite que tu Santo Espíritu pueda guiarnos, conducirnos a toda la verdad y mantenernos en esa verdad. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Todo es de mi Cristo.